El premier Fernando Zavala anunció que el gobierno revisará los antecedentes de los consejeros del presidente Kuczynski y de los asesores de los ministerios. Según dijo, esto se hará para asegurarse de que el personal elegido sea el idóneo. Entre tanto, la Comisión de Fiscalización acordó solicitar facultades para investigar el caso de Carlos Moreno, mientras que el contralor Edgar Alarcón anunció que se auditará el sistema integral de salud y se revisarán los convenios de los 3 últimos años. La ex procuradora para lavado de activos, Julia Príncipe, fue designada como asesora del Ministerio de Justicia. Actualmente ella es presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, lo que ha generado en la oposición críticas como la del congresista Mauricio Mulder, quien ha exigido explicaciones por esta designación, afirmando que ningún funcionario puede desempeñar 2 cargos en el Estado. Situación distinta afronta la otra ex procuradora anticorrupción, Jenny Vilcatoma, quien hasta la fecha no puede volver a ocupar un puesto en la Comisión de Fiscalización. Y la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y malformación congénita. La congresista Marisa Glave aseguró que la sociedad peruana está mucho más preparada para afrontar este debate que en el 2015, cuando fue archivado en las comisiones de Justicia y Constitución. Y el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Piura pasará a la Fiscalía de Lima, tras la visita realizada por un equipo especializado de fiscales de crimen organizado a esa ciudad. El coordinador de la Fiscalía para estos casos, Jorge Chávez Cotrina, sostuvo que el video presentado por Cuarto Poder es una prueba importante y explícita. De otro lado, el premier Zavala declaró que de los 30 megaoperativos que se anunciaron para los primeros 100 días de este gobierno, 22 ya fueron realizados, determinando la captura de diversos miembros de 14 organizaciones criminales. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Mauricio Mulder, del Partido Aprista, y al señor Fausto Alvarado, exministro de Justicia. Aquí le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo están, caballeros? Bien, antes de entrar en los temas, hay una noticia de último momento, de una nota de prensa que ha divulgado la Fiscalía sobre... el caso Moreno. El caso Moreno, así es. Bueno, la fiscal anticorrupción ha dispuesto a abrir investigación. A ver, ¿me acercan el monitor, por favor? Gracias. Ha dispuesto a abrir investigación preliminar contra Carlos Moreno y los que resulten responsables por los delitos de concusión, colusión simple y agravado, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, negación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y asociación ilícita como marco provisional de ilícitos penales que durante la marcha de las investigaciones deberán ser debidamente calificadas. Bueno, son los delitos que también había presentado el Ejecutivo en su contra. La titular del tercer juzgado del tercer despacho de la primera Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Yani Sánchez Posturas, ha programado una serie de diligencias, entre ellas tomar la declaración de Edgar Ortiz Gálvez, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros. Continúa. Asimismo, ha solicitado información del personal del Hospital Arzobispo Loaiza, mencionado en los audios. Al Ministerio de Salud se ha requerido las tarifas de diversos procedimientos médicos del Seguro Integral de Salud y a SUNAR se ha pedido los antecedentes registrales de la clínica Osteoporosis SAC. La doctora Sánchez Posturas, una vez recibida la denuncia a través de mesa de partes, citó en el acto al señor Ortiz Gálvez para realizar la entrega formal de los USB que contienen los audios. Se levantó un acta de entrega formal de las pruebas en las que el funcionario de la PCM reconoció los USB contenidos en el sobre, el cual fue abierto en presencia de todos los presentes y se remitió a la Oficina de Cadena de Custodia de las Fiscalías Anticorrupción. De acuerdo a la estrategia planteada por la fiscal para esta investigación, continuará programando otras diligencias. Bien, eso es. Bueno, eso es parte del procedimiento, ¿no? Así es. ¿Pero han llamado a este funcionario de la PCM en representación, entendemos, del señor Zavala, o fue este funcionario el que recibió este USB? Porque hasta ahora no sabemos cómo es que el premier ha tenido la información. Primero dijo que fue anónima
y luego ha dicho que dijo reservada, y en la reservada. conferencia de prensa dijo que anónimamente, sí, después ha negado que haya sido anónima. Sí. O sea, sabe quién, porque puede llegar un sobre. A los periodistas nos llegan miles de veces, ¿no es cierto?, sobres. Pero difícil que le llegue un sobre anónimo al primer ministro. Y que lo reciba, claro. ¿no es cierto? Entonces es un dato importante de este funcionario de la PCM. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, el tema abre una serie de puertas que creo que en buena hora que se han dado al inicio de este régimen y que debe marcar la pauta donde nadie va a quedar fuera de la vigilancia y el control. En términos generales creo que el gobierno procedió conforme estaban establecidas las normas. Hay ciertas formalidades que pueden haber demorado horas o días, pero lo importante ha sido la actitud que el gobierno ha tomado frente a este hecho. Y el resto, obviamente, de los otros organismos competentes que van a intervenir, tanto desde el Congreso ya con el pedido de la Comisión de Fiscalización para tener las facultades de comisión investigadora, como vemos también el Ministerio Público, y apenas han pasado un par de semanas y vemos que los organismos están funcionando, se han puesto las pilas y ojalá que tengamos resultados importantes. ¿Qué dice el congresista Mulder? Bueno, yo más bien creo que al contrario, el gobierno ha manejado pésimamente este tema. El que ha tratado de corregirlo es Zavala, pero el que lo ha desmadrado completamente fue el propio Kuczynski, porque comenzó diciendo, por las puras nos atacan, no ha pasado nada, ¿no? Después le mintió al país diciendo que el señor Moreno se le había cesado porque trabajaba mucho, estaba cansado. Que él había renunciado. Que él había renunciado, ¿no? Incluso en la resolución le agradecen los servicios prestados. Y, o sea, todo esto mostraba que tenían un ánimo, o por lo menos Kuczynski, un ánimo de tapar las cosas. Y cuando uno lee las resoluciones de nombramiento, entonces uno se va dando cuenta de cosas bien raras, ¿no? Yo tengo acá justo las resoluciones en las que nombran a Felipe Ortiz de Ceballos, a Máximo San Román, a José Luis Villacorta, a José Alberto Laván y al señor Moreno Chacón. Y a todos, por ejemplo, a Felipe Ortiz de Ceballos, designar a Felipe Ortiz de Ceballos como consejero presidencial ad honorem. Artículo 2, refrendo de la resolución, ya está. Al señor Máximo San Román, designar al señor Máximo San Román como consejero presidencial ad honorem. A Villacorta como asesor técnico del despacho presidencial, etcétera. Al señor Moreno le ponen ahí, ¿no? Designar al médico cirujano Carlos Renato Moreno Chacón, responsable del Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología, como consejero presidencial en tema de salud, con retención del cargo. O sea, va a seguir ganando en el cargo de gastroenterología, pero ya se le eleva al rango de consejero. Ellos han pretendido decir, es ad honorem. No dice que es ad honorem, como le pusieron a Foz. Simplemente es retención del cargo y claro, no puede ganar doble sueldo, entonces es que no lo cobra. Pero miren el segundo artículo que le ponen. Las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de las funciones del consejero presidencial designado conforme a ley. O sea, ábranle las puertas al señor. Eso realmente revela. ¿Qué va a hacer el señor, no es cierto? Si es un consejero del presidente, tiene que, bueno, me imagino, aconsejarlo, no darle asesoramiento en ciertos puntos. Por eso. Pero acá es, bueno, el señor va a ir a diferentes lugares. Y ustedes están obligados a que le abran las puertas y le brinden las facilidades del caso del señor consejero. Entonces le están dando un cargo de mucho poder. Pero la norma fue publicada. Yo creo que en su momento se pudo haber actuado y pedir su derogatoria o haberlo llamado al ministro y no esperar que suceda este tema. Es que si no hubiese sucedido ni cuenta nos dábamos. Creo que apenas han pasado 16 días desde que apareció esto. Queremos pedir qué tipo de actitud, más allá que hoy día sí están sometidos ya a un proceso penal, a una investigación del nivel fiscal. Se ha abierto todas las puertas, como dije anteriormente. Pero vamos a lo que esto va a significar. Acá lo que está en juego en el fondo es el buen servicio de salud que el Estado está dispuesto a brindar y que no ese tema que cuando hay este tipo de apoyo social siempre todo se pierde por las bandas y por el centro no pasa nada y seguimos con una carencia muy... Como ciudadano, ¿no le incomodó a usted que el presidente de la República, cuando fue consultado sobre esta renuncia, porque lo que se sabía en ese momento era la renuncia y lo que se decía en ese momento es que había un encuentro ahí con la ministra García y que habría ganado la ministra García y el otro señor prefirió dar un paso al costado? ¿No le molestó un poco que el presidente fuera específico y dijera, no, él se ha ido porque en realidad tiene muchas actividades? No, yo también me sumo y también lo critico. ¿En qué momento él dice que no era funcionario público y después lo desmiente el propio primer ministro y dice que sí es un funcionario público? Además que lo es, en la medida que ejerce función pública. Entonces, si se trata de criticar, yo también me sumo y criticamos, pues. Pero acá ya hay, como digo, 16 días y ya estamos frente a una investigación.
Y lo que tenemos es que acicatear justamente a las autoridades, no solamente para que el señor Moreno sea el que caiga, porque tiene que haber habido otro tipo de concomitantes para poder haber llegado a esta situación. Entonces, yo justamente creo... a eso yo voy. Yo a lo que voy es que puede haber otro concomitante, y creo que el concomitante está en una suerte de pago con puestos públicos de favores hechos durante la campaña electoral. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, en un indicio que estoy trabajando, alrededor de esta investigación, indicios de 2 ministros que se han beneficiado con puestos públicos y que han colaborado en la campaña electoral activa y directamente con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, no vaya a ser que aquí lo que haya es una suerte de, me apoyaste, te invento algo para premiarte. Y eso a mí me parece que está mal. El Contralor General de la República hoy día ha salido a manifestar. ¿Por qué? Porque por eso me he puesto yo a hurgar. Él ha salido a decir, vamos a proponer un proyecto de ley para que ninguna persona que sea aportante en una campaña electoral tenga un contrato posterior con el Estado. Ahorita no está prohibido, lo va a proponer. Entonces quiere decir entonces que el Contralor ya tiene una información de que algo está pasando y que seguramente algo de esto está detrás de este tipo de cosas. Y de hecho yo ya tengo 2 ministros que estamos viendo que en los próximos días pueden haber indicios que indiquen que hayan pasado por una situación como esta. Bueno, pues será en todo caso algo que se tenga que investigar, ¿cierto? Sí, obviamente. No hay todavía nada. Ese es otro tema de mal comportamiento del gobierno. No es el procurador de la PCM, sino el asesor jurídico de la PCM el que formula la denuncia por orden del presidente del Consejo de Ministros contra los que resulte responsable, sin sindicar a la persona. Y ha sido el fiscal el que ha tenido que mencionar al señor Moreno expresamente como investigado. Así que miren, tengo la impresión de que han querido tapar esto con tierra como el lugar. No, muy difícil que hayan podido querer tapar esto. Y yo creo que no nos quedemos en galimatías y vayamos más adelante. Es decir, me parece a mí en buena hora que se forme, le den facultades de comisión investigadora a la comisión de fiscalización para que haga su trabajo. Me parece en buena hora que el Ministerio Público ya haya abierto un proceso de investigación con respecto a este tema, y probablemente en poco tiempo, con el apoyo que también le puede dar acá el doctor Molde, puedan hacer su trabajo. Pero acá de por medio lo que la población está indignada porque se está traficando con uno de los temas más importantes que el Estado que debe dar, que es la salud, donde nos iguala a todos frente a ello. Eso es lo que más indigna, así es. ¿cierto? Entonces, ahí hay temas que corregir de diversa índole, no solamente el caso propio penal del señor Moreno, porque al final no es el señor Moreno, deben haber muchos morenos más se puede hacer una que están cosa dando vuelta, también, ¿no? O sea, no es una dilusión fuerte en la que atendemos solamente el problema de salud y dejamos de ver el problema político que se ha suscitado. Por supuesto que ese tema político ya está, y yo creo que han habido errores, y lo han habido, pero lo que veo es que sí ha habido una oportuna intervención de los organismos que están destinados para eso, entre ellos la Contraloría General de la República, la Presidencia de la República, el primer ministro, el Congreso, el congresista Mulder. ¿No cree usted que tenemos solo 16 días, pues? Todas estas actitudes, ¿no cree usde que ha sido un poco empujado por la denuncia de Cuarto Poder? Pues, porque el premier salió el día viernes, cuando el día jueves se enteró de que Cuarto Poder tenía también esos audios que hacía más de una semana él había escuchado. Que él le explique, y yo solamente veo la consecuencia. Y la consecuencia es que cuando acabó ese fin de semana estaban procesados. Pero el fin de semana pasado no. No, pues. ¿Y no le dijeron al presidente? Pues, pero por eso, pregunto. ¿qué estamos pidiendo? Yo respondo. Sí. Y te digo, de esa manera, lo que estamos viendo es que sí ha habido una actitud oportuna, en poco tiempo están en los lugares que corresponden las investigaciones que deben hacerse. ¿Ha habido errores ahí? Sí, nadie es perfecto. Y yo mismo se lo digo, el tema cuando se quiere confundir y decir que no es un funcionario público, es un poco serio entre uno y otro, ¿no? Pero lo que estoy viendo es esto. Ahora, ¿dónde lo que le interesa a la ciudadanía? En el tema del servicio, que no se estén escapando por las ventanas los recursos que son escasos que se tienen que destinar al servicio de salud. Y más aún este seguro integral de salud, que lo que busca es la cobertura justamente de quienes no tienen acceso de otra forma. Bueno, hoy día el primer ministro Fernando Zavala ha dicho que se va a revisar los antecedentes de los que sean o vayan a ser asesores del presidente y de los ministerios. Vamos a escucharlo. El primer tema creo que es responsabilidad nuestra revisar nuevamente, y eso lo estamos haciendo,
para asegurar, digamos, que el personal que está cercano, obviamente al presidente y en los diferentes ministerios, es el personal idóneo. Entonces vamos a revisar nuevamente todos los antecedentes para estar seguros que contamos con la mejor gente. Uno. Dos. Bueno, justo que estamos comentando acá sobre el tema de los asesores, el señor Jorge Villacorta, también un exministro que, de hecho, seguro el señor Fausto Alvarado lo recuerda muy bien, porque fue ministro de Trabajo en el gobierno del señor Toledo. No, creo presidente de Sedapal y viceministro de Vivienda. Viceministro de Vivienda. Y dirigente del partido Perú Posible. Sí. Okay. Él ahora es asesor del presidente de la República en temas técnicos, es lo que dice la resolución. Asesor técnico del despacho para asuntos de prevención y control de conflictos sociales. Bueno, justo tenía uno de los primeros encargos, digamos, ¿no es cierto?, difíciles, y tuvo hoy una reunión con la comunidades nativas de Zarumillo, y lo expulsaron. Lo expulsaron al señor Jorge Villacorta de la mesa porque aseguraban había tenido un diálogo prepotente. Y lo que dicen las personas que han estado ahí es que él golpeó la mesa, se paró, luego se volvió a sentar, y que obviamente las comunidades se sintieron afectadas, ¿no? El dirigente indígena Daniel Saboya exigió, estoy leyendo los tweets de María Luisa del Río, ella es la periodista que ha tenido información de primera mano y lo ha puesto a través de sus redes sociales, y dice que el dirigente indígena Daniel Saboya exigió, para reanudar la mesa de diálogo, que no volviera a aparecer el señor Villacorta, el asesor del señor Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, el encargado de la Defensoría del Pueblo tuvo que acompañar al señor Villacorta a un costado, porque de lo contrario las comunidades no iban a querer volver a sentarse a dialogar. Alfredo Luna, dice María Luisa del Río, vicepresidente de Interculturalidad, y Rolando Luque de la ONDS, tuvieron que sacar al señor Villacorta y prometerle a los nativos que él no iba a volver. Bueno, y hay una serie de reacciones, por supuesto, luego de esto que ha tuiteado. Y efectivamente luego se ha podido escuchar de las personas, periodistas de la zona locales, que el señor Villacorta tuvo que ser retirado y que aparentemente pues no entendía muy bien. Me sorprende porque sí ha tenido, digamos, un cargo, ¿no? Ha tenido experiencia de gobierno, sabe pues que hablar con él no es pues como hablar con congresistas de la República, ¿no es cierto? Es un tema distinto totalmente. Él era, nunca se caracterizó en su vida, en su gestión anterior, por especializarse en este tipo de temas, ¿no? Y hoy que es su primer día de colegio ya lo están votando, entonces a mí me parece que le han inventado el cargo. Él fue candidato al Congreso con el número 5, buen número, y entre los 10 que sacaron en Lima PPK él no entró, entonces un poco como que se quedó en el aire. No vaya a ser, espero que no, un premio consuelo que le han dado para que tenga algo que hacer, y es un tema que no conocía antes, porque de presidente de Sedapal y a ver temas de vivienda y ese tipo de cosas, a ver lo que son temas de conflictos con comunidades, es una distancia sideral. Es uno de los cargos más espinosos que puede haber. Uno de los más complicados, en donde se necesita un profundo conocimiento de antropología, historia y ese tipo de cosas, ¿no? Un poco de tino. Entonces también, me parece que aquí no ha habido tino con el nombramiento de esta persona. Pero ya que me toca la cinta por celeste. Pero está bien, lógicamente yo concuerdo con todos estos cuestionamientos, pero ahí vemos un propósito de enmienda del primer ministro, que está diciendo que van a revisar todo este tema de los asesores. Y esto se nombró y hubieron en el gobierno de Alejandro Toledo. Que van a volver a revisar, o sea que parece que revisaron una no, primera es que hay asesores hay asesores y hay apóstoles. Sí. ¿No? Entonces, siempre ha habido en torno al presidente una especie de vamos a decir, no quería emplear la palabra corte, pero sí un grupo de personas, porque el presidente les necesita para recabar información. Todo presidente, quiere decir usted. Sí. Yo creo que es lo natural, no le podemos decir que no. Ahora, que se puedan haber equivocado en las personas, en la ubicación de las personas, yo conociéndolo a Jorge Villacorta, yo no lo hubiera puesto, supongamos, en ese rol. ¿Por qué no? Porque no tiene el antecedente ni el expertise en esa materia. El tratar con las comunidades indígenas no es un tema fácil, como dice mi estimado amigo Mauricio. ¿Te has olvidado qué pasa? No, pues, es que ya no la chancaca despacio, pues, porque si no, pues le das. No, yo no sabía que tú eras gobernista, nada más. Yo no soy gobernista, bueno, y si tampoco no soy gobernista, no es el tema ese, porque no tengo el mínimo acercamiento con
con el gobierno, sino que estoy viendo que hay un propósito de enmienda. Sale el señor a decir, bueno, estamos revisando todo, ya le damos resultado. Bueno, está bien, porque creo que es la manera como también la administración pública debe manejarse, ¿no? Sí, claro. Tampoco en desacuerdo con eso, ¿no? Bien, en la Comisión de Fiscalización, por otra parte, ha anunciado que va a pedir 120 días, facultades por 120 días para investigar precisamente el caso Moreno. Esto lo ha dicho el presidente de esa comisión, el congresista Becerril. Vamos a escucharlo. Bueno, se ha aprobado el pedido de facultades de comisión investigadora. Por favor, manifiesten por cuántos días creen conveniente que hay que pedir estas facultades. 120 días. Salud está pidiendo 90. El coronel Tapia tiene la palabra. Presidente, sería pertinente que sean 120 días, sería para que se puede, y no después estemos pidiendo adicional, ¿no? 120 días, presidente. ¿Hubo acuerdo unánime sobre los 120 días? Sí. Pero también se ha tomado nota porque se informó ahí que la Comisión de Salud había hecho el mismo pedido y el mismo acuerdo el día anterior, en la víspera. Es un tema que mañana lo dilucida el Pleno, ¿no? A lo mejor se forma incluso una comisión especial investigadora de 7 miembros que es más rápida, más ágil y con menos días, ¿no? Y que combine integrantes de la de salud y de la de fiscalización. Pero sí, o cualquiera que se ponga. Porque ya si los no, portavoces. Es una duplicación de esfuerzo. No, claro. Una vez que una comisión se encarga, las demás ya tienen que abstenerse, ¿no? Fiscalización es la especialista, pero tiene carga procesal y además son 17 miembros y una comisión de 17 miembros ya no es tan práctica, expeditiva, digamos, sí. ¿no? Tan expeditiva. Sí, concuerdo. Pero sí va a haber investigación de todo. A ver, concuerdo plenamente, ya nos pusimos de acuerdo. Sí, por fin. Se han Después de activado 20 años. justamente, y lo que todos vemos con bastante sensatez lo que se está haciendo. Cada institución está haciendo su trabajo. Así que tienen 120 días pues para informarnos debidamente qué ha pasado. Hoy día, en una entrevista aquí por la mañana, el congresista Becerril dio información adicional a propósito de la permanencia de Moreno en el entorno del gobierno y dijo que había dado el discurso por el Día de la Medicina, pero yo he revisado y no dio el discurso. Es decir, estaba programado, pero no habló. Programado. Estuvo programado Sí. y nada más, pero creo que eso fue un error que tendría que enmendar el congresista Becerril. Vamos a escucharlo. El 5 ya, después de 5 días, 6 días que se conocieron estos hechos, finalmente Moreno, en representación del presidente, da el discurso de orden por el Día de la Medicina. Y yo tengo el programa y ayer también lo cité en un medio de comunicación. Claro. Entonces, incluso en ese... ¿El día de orden en el discurso de medicina en dónde? El lugar exacto no lo tengo. Pero digamos, ¿era una representación oficial la que estaba ejerciendo en ese momento? Sí, yo tengo parte de la tarjeta, la invitación que se hace, y donde está la programación, y Moreno da el discurso por el Día de la Medicina Peruana. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que le permitan dar ese discurso en representación como consejero presidencial después de 6 días que ya se conocían estos hechos? Entonces, todo eso pues abona a que efectivamente se le ha tratado con guantes de seda, se ha querido... No, el presidente Kuczynski sí estuvo en esa ceremonia y habló él, es lo que he podido revisar hoy día. No, el dato que se dio, de repente se confundió un poco el congresista, fue justo el periodista Gerardo Caballero, que posteó la invitación, ¿no es cierto? Claro. Que es la invitación en donde dice quiénes van a hablar, ¿no? En este homenaje que se le dio al padre del señor Pedro Pablo Kuczynski en el colegio médico por el día del médico, ¿no es cierto? Por el día por el día de la medicina, que fue el 5 de octubre. Entonces, claro, dice, ¿cómo puede ser que lo tenía este señor para el 5? Bueno, es que la programación se hizo probablemente antes de que saltara siquiera el asunto de los audios, ¿no? Claro, empezaba, dice, programación, himno nacional, discurso central, homenaje al médico desconocido, doctor Carlos Moreno Chacón, reconocimiento póstumo luego al doctor Máxime Kuczynski. Claro, Así es. Eso es lo que decía, ¿no? Pero, digamos, era alguien cercano, ¿no es cierto? Eso sí, no cabe duda en absoluto. Pero, claro, esto ya fue el día miércoles, cuando se le había aceptado la renuncia, el fin de semana. Entonces,
Y justo el miércoles había salido esta información en El Comercio de que el señor Moreno tenía algunas discrepancias con la señora. O sea, estaba programado, pero como ya reventó el tema, entonces ya, claro, se abstuvo de ir seguramente, ¿no? Así es. Solamente para precisar el tema de las comunidades nativas en Loreto, ustedes seguramente recordarán que esta información la hemos dado hace unos días, porque unos fiscales lograron escapar luego de haber sido retenidos en esta comunidad por algunos días. Entonces no era pues una situación alegre, feliz o tranquila la que tenía que enfrentar el señor Villacorta, ahora asesor del presidente de la República para estos temas, ¿no? Así que así estaban las cosas y había una mesa de diálogo, se logró finalmente concertar con ellos y él no tuvo la mejor actitud y tuvo que ser retirado del lugar para que puedan continuar con este diálogo. Bien, vamos a una pausa y regresamos luego con la designación de la ex procuradora para el lavado de activos Julia Príncipe como asesora del Ministerio de Justicia y la controversia que eso ha producido. Volvemos con eso. Bueno, la ex procuradora para el lavado de activos, la señora Julia Príncipe, ha sido designada como asesora del Ministerio de Justicia. Y ustedes recordan que la señora Príncipe además fue hace poco designada como presidenta del Consejo de Defensa de Jurídica del Estado. Entonces, ¿cómo es que van a ir estos dos temas? A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Cómo se puede entender? No, es que vamos a entender hay dos cosas. La naturaleza de los encargos. 50. Mira, 50. Cilindro. Mira, acá hay dos temas que dilucidar. La Constitución lo que impide es doble trabajo remunerado. Sí. No que no pueda realizar doble función. El caso, por ejemplo, de congresistas que son ministros y ministros que tienen cargos que corresponden al ejercicio mismo, donde se establece que en esa institución o en ese organismo es el mismo representante. Y eso está unido al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, donde el que preside es el ministro. Y el ministro lo que hace, puede delegar en otra persona que lo represente y asuma la presidencia. O sea, técnicamente la doctora Príncipe no habría asumido el cargo de presidenta, sino de representante del ministro en el Consejo de Yo no entendí eso cuando le hicieron este cargo. Es que todo se vende bonito y empaquetado, pues. Era más bonito decir que había sido nombrada presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a decir que ha sido nombrada representante del ministro en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. La ministra de Justicia, cuando se le ha consultado por qué el procurador de inmediato no intervino en el caso del señor Moreno, dijo porque ya no es de nosotros, o sea, ya no es de nuestra jurisdicción. Yo no puedo levantar el teléfono como ministra de Justicia y decirle a la señora, al procurador que haga esto, porque ahora dependen de la señora Julia Príncipe. Es que hay doble dependencia, pues hay una dependencia administrativa y hay una dependencia jurisdiccional, o sea, dentro de eso. No, pero en realidad ahí hay algo que se tiene que explicar. Primero que sí la han designado como presidenta del Consejo, o sea, no es directo, sino que como la presidencia del Consejo de Defensa del Estado la ejerce el Ministerio de Justicia, al nombrar a la señora Príncipe como representante del Ministerio de Justicia ante ese Consejo, automáticamente va a asumir la presidencia. Eso dice la resolución. La resolución incluso dice, acá está, dice que la ministra de Justicia, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, en su calidad de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, presenta propuesta para la designación de la señora abogada Amelia Julia Príncipe Trujillo como su representante en el referido cargo. Entonces ella va a asumir la presidencia porque le corresponde, o sea, no es, digamos, una designación directa, ¿no es cierto? Y entonces, eso está muy bien, todo el mundo lo aplaudió, y el día de hoy designar a la señora abogada Amelia Julia Príncipe Trujillo en el cargo de confianza asesor 2, nivel F5. Entonces, la pregunta que yo me hice al comienzo es, el primer cargo es un cargo de representación y entonces no cobra, y le están inventando este cargo para que cobre.
no tengo otra explicación, o sea, pero el hecho que yo hoy día en la mañana haya visto el peruano y yo me he encontrado cómo lo están nombrando asesora, y ella es presidente del Consejo de Defensa, entonces quiere decir que ahí hay un tema administrativo no resuelto, o en su defecto lo que hay es que la señora ministra ha tenido una confusión y ha firmado una resolución. El tema es que yo lo he mencionado hoy día a las 9 de la mañana, públicamente en la Comisión de Fiscalización, y hasta el día de hoy hasta esta hora nadie dice nada. Y a mí me parece bastante raro eso, ¿no? O sea, ya estamos justamente con la sensibilidad de que a uno lo nombran asesora de honor y ese tipo de cosas. Y justo en este momento hay una doble resolución para el caso de Julia Príncipe, que es una persona valiosísima, y entonces estar en estos intríngulis puede ser un poco complicado. Hay que invitar a través de la televisión a la ministra Marisol, que es una persona intachable, que nos explique un poco este tema. Puede ser que sea eso, ¿no? Entonces, que en el cargo de Consejo de Defensa no hay remuneración, porque es una especie de reunión de notables. Probablemente, pero bueno, que se explique, ¿no? No, lo raro, lo que violaría la ley es en el caso que tuviera doble remuneración. Eso está prohibido. Así es. Pero parece que no es. Pero sí se puede ejercer dos cargos en la administración pública, o sea, que le quede claro acá. Pero claro, se puede ejercer sin duda, pero dentro de un mismo pliego ejercer dos cargos, ya supone pues que es un tema. No es que no me guste, no es primera vez. Es que en cargos de confianza, entonces revela pues que o no se tiene cuadros, o se tiene cierto desorden. Voy a agarrar acá también, o las vamos cosas a tienen que sacar ver. El inventario. ¿Sabes manejar eso? No, tú eres de la época de la carrera. Yo sí. Acá está. No, te voy a sacar ahora, cuando dice, yo te pregunto, gobierno aprista, pero cuando y dice, te lo voy a poner. Asesor 2. Ese señor, dime. Está bien. Que yo no estoy diciendo que no, estamos de acuerdo, ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué estamos discutiendo si estamos... Tenía doble cargo. O sea, yo no estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que no, pero no es recomendable que haya doble cargo en la función pública. Pues hazme el favor. No, ¿cómo que no? No, triple cargo, cuatro cargos. Bueno, en la época que trabajaba para Popi, ¿cuántos cargos los repartían entre algunos? Igualito, pues te contesto. Popi ya murió, ese es el payaso. ¿Ah, sí? Ya murió. Bueno. Avísame. Ya murió. Avísame ¿Te refieres a Fernando Olivera? Sí, se murió. ¿te refieres a Fernando Olivera? Sí. Sí, está muy bien. Y estuvo muy bien en el debate. Por eso te pregunto, ¿en esa época se repartían los cargos así también? No. ¿Cuando eran gobierno con Toledo? No. No, te pregunto nomás, pues yo pensaba que necesitabas, si justificas eso. Pero ¿para qué metes eso? Mira. Por lo mismo que tú estás metiendo cosas que no tienen nada que ver, así que no te metas en ese tipo de Honduras. Hoy día que has venido gobernista, di claramente, he venido a defender a PPK, ya no hay ningún problema, tienes todo tu derecho. Mira, si por ahí va la cosa, como te digo, yo también agarro mi esto y comienzo a sacar todos los asesores que también en el gobierno aprista, ¿cuántos han tenido doble y triple? Alan no tuvo ningún asesor. No. ¿Cuántos asesores dentro de todo el aparato del Estado tuvieron 1, 2, 3, 4 cargos y además a ver, pues sácalos? No, pues hijo, ni que yo tuviera uno. Bueno, pues yo sí lo saco acá. No, bueno, pues quieres esto, pero no hay tiempo. Otro día te lo cuento. Bien, mientras tanto, la otra ex procuradora anticorrupción, Jenny Vilcatoma, que es congresista, como ustedes saben, y que al dejar la bancada de Fuerza Popular fue retirada también de la Comisión de Fiscalización, es decir, Fuerza Popular ya no la consideró dentro del cupo de congresistas que le correspondía en esa comisión, sigue un poco en el limbo, en el sentido de que ella ha dicho que aspira a regresar a esta comisión, pero no es clara la forma como podría regresar, y entiendo que no sé si la Junta de Portavoces... Ayer, sí, hemos tenido una reunión. ¿Y no han resuelto el asunto? No, sí se ha resuelto. Ella no puede integrar ninguna comisión en la que ya los cupos de la comisión estén llenos con las demás bancadas. Ella puede integrar espacios en otras comisiones en las que no se hayan completado. Y por lo general ha ocurrido que tanto Acción Popular como nosotros, que somos 5 parlamentarios, no tenemos uno en cada una de las 24 comisiones. Tenemos un cupo, sí. Y entonces esas comisiones funcionan con uno menos, porque no hemos acreditado a nadie, no podemos estar en tantas comisiones. Hay una lista de 9 comisiones en las que falta. Y nosotros hemos ofrecido que ella, si quiere ocupar un lugar que nos corresponde a nosotros, no va a poder porque está lleno. Sí. Tienes que pertenecer a un grupo político, si no se rompería la proporcionalidad que establece el reglamento.
Pero es un hoy tema día Becerril administrativo. de nuevo en la Ahora, pero hay una entrevista cosa. que sí podía volver a... Cualquier parlamentario puede ir a cualquier sesión, todas las veces que no quiera. con voto. Sin voto. Con voz, lo único que hace es no votar. Ajá. Pero mire, en fiscalización casi siempre las cosas van así más o menos por consenso, así que no va a ser un tema relevante. Ella hoy día ha formulado todas las preguntas que ha querido, estoy presente. O sea, no tampoco no hay un capiti diminutio. Yo creo que... ¿Y qué tal la situación con ella ahí? Bien, ella es una los persona futbolistas? de mucha solvencia, sí, es una Profesional, persona digamos, Sí, todo. sí, claro. Lo que le falta aprender, como a tantos otros congresistas, es política, ¿no es cierto? La política no es tan rígida pues como el mundo jurídico, el mundo de los escritos que se presentan ante un juez. Es otra cosa, es otro universo. Pero ya lo irán aprendiendo, ¿no? Vamos a escuchar Tiene al un buen congresista. profesor, pues ahí. Ay, Sí, señor, claro. se va a encargar ahí de enseñarle a todos los pulpines. Vamos a escuchar al congresista Becerril, precisamente sobre el caso de Que Becerril dijo que sí Cantón. podía... ¿Cómo? A ver. Y espero de verdad que este tema inmediatamente se solucione. Si ella va a la Comisión de Fiscalización, será bienvenida. Por ¿Y mi usted parte, piensa que es valiosísimo su yo aporte? pienso, Sería que, valiosísimo yo su pienso aporte. que ella tiene una experiencia importante como fiscal primero y como procuradora después, que sí puede ayudar a justamente desentrañar estos temas de investigación como Moreno, como los temas de Nadine Heredia, y yo creo que sí. Pero si vuelve a la Comisión de Fiscalización, vuelve con voz y con voto. Es decir, eso va a depender de lo que decida, ya sea la Comisión Permanente, perdón, Consejo Directivo o también la Junta de Portavoces. De ellos depende. El momento que ella llegue, obviamente mi parte será bienvenida. Eso es lo que refuta a Mauricio Mulder. No, es que claro, probablemente a Héctor no le ha llegado toda la información, pero ayer... Llamó a Luz Salgado y Luz Salgado aparentemente le dio esa información. No, yo estaba en la Junta de Portavoces. Yo estaba. La llamó antes, pues, porque había salido una información en correo que decía que ya se No, había ya no resuelto. correspondía, pues eso es lo que se ha aprobado en la No, Junta pero no de tiene Portavoces. ningún sentido, pues, si se demoran tanto, ¿no es cierto?, entre las bancadas para ver cuántos de tal bancada van a ir aquí en la comisión, cuántos acá, quién va a presidir, y de pronto hay ya uno más ahí. No se eso puede, tendría no se ningún puede. Salvo que sentido. una bancada renuncie a un cupo. Ah, sí. En algún momento se pensó que Johnny Lescano, que había dicho que debía ser, cediera su cupo. Ah, perfecto, Johnny, tú y entra ella. No, dijo, que entre ella, pero sí que me vaya yo. Claro, así no es. ¿quién va a dar pues? ¿Qué dice Fausto Alvarado sobre esto? No, creo que no se puede perder pues una experiencia como la que ha tenido Jenny Vilcapoma en el trabajo anticorrupción y vamos a... Creo que le tienen que generar el espacio, de repente el APRA le pudiera dejar a un... ¿Cuántos tiene el APRA? A un sí. ¿Solo yo? Solo uno. Tendría que ser con alguien que tenga un poquito más. Los amigos fujimoristas de repente. A ver, que le sea, Y pues, Becerril, volvemos no sé, a Le donde sea estábamos. Becerril, yo creo Empezamos que... del inicio. Sí. De cero. Partimos Así de es. cero. Borrón y cuenta nueva. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el proyecto de ley para despenalizar el aborto en determinados casos, violación, inseminación artificial, etcétera, etcétera, que ha presentado la bancada del Frente Amplio. Con eso regresamos. Que además firmó también aquí el congresista Mulder, así que vamos a tener todo el detalle. Muy bien, la bancada de Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y malformación congénita, en esos tres casos. La congresista Marisa Glave ha dicho que la sociedad peruana está mucho más preparada ahora para afrontar ese debate que el 2015, ahorita, cuando un debate semejante fue archivado en las comisiones de Justicia y Constitución. Vamos a escuchar... No tenemos, hay no baile. tenemos declaración. No tenemos tampoco... Pero felizmente tenemos aquí al congresista Mulder que nos diga si hay alguna... Tenía entendido que hay cambios, ¿no es cierto?, entre la propuesta que se hizo en el Congreso pasado y la actual. Se ha ampliado más porque se han agregado estas otras fórmulas en las que una mujer puede haber sido inseminizada sin su consentimiento. ¿Y eso cómo puede ser? Puede ocurrir, claro. Por ejemplo... No, bueno, puede ser un error o puede ser profeso, puede ser que a una mujer se le ponga en un estado de inconsciencia y se le... Se lleva con engaños también a puede una... ocurrir con lo que fuera. Este es un tema bien complicado. Y además, esto que acaba de precisar es sumamente complejo también. O sea, no eso tanto, que si en nuestro estamos país han hablando de habido esterilizaciones ya. forzadas a personas que no sabían que Pero- las estaban esterilizando, también puede ser que... Pero eso implica que una esterilización podría ser como aparentemente se ha sucedido, ¿no es cierto? Por las denuncias que hay, aunque la justicia no lo ha dicho. Por Pero eso, hay puede muchas ocurrir al denuncias. revés también, No, pues. pero en el otro caso, eso implica que tiene que haber un laboratorio donde se ha hecho un bebé probeta
y eso, o sea, laboratorios así no hay en cada esquina, no es como estos centros clandestinos de aborto. Está bien, entonces pero tiene que haber todo ese trabajo. Está bien, pero tú te estás yendo. Está bien, bueno, a lo mejor solamente ocurre uno entre 1.000.000, pero esto es una ley. O sea, pero no es solo sobre ese tema, pues. O sea, es esencialmente cuando hay una violación, esencialmente eso cuando. Sí se entiende. Bueno, pero ese es el grueso. Lo demás se pone. La malformación congénita, que es el aborto terapéutico. Y es una precisión para lo que ya existe. Es una precisión para lo que ya. Es para quitarle punibilidad a quien participe en ese proceso. Por ejemplo, el médico cuando hace un aborto terapéutico puede justificar que lo hace para salvar una vida, pero si se lo hace la propia mujer en un acto de desesperación, en una situación de pobreza, etcétera, entonces sí es culpable, sí es punible. Entonces, yo lo que siempre he sido partidario es de los derechos fundamentales de la persona a decidir sobre ese tipo de temas, y sobre todo en este caso de la mujer. Y obviamente hay muchas personas que están en contra también de este punto de vista. A ver, yo sí, pero digamos, en términos generales, es un tema de gran debate y que creo que hay que propiciarlo. Igualito que el otro tema de la unión civil, que también propició debate también la vez pasada, que yo también lo suscribí, porque yo sí, en eso soy absolutamente partidario del derecho inalienable de las personas a decidir cómo deben vivir. Hay la parte que corresponde al aborto terapéutico, que ahí no hay discusión alguna, o la malversación congénita, o el peligro que puede tener la madre. El tema es en el caso de la violación. Y hay un problema existencial, hay un problema de fondo, en donde lo que he escuchado como argumento es que la persona es dueña de su cuerpo y que por lo tanto puede expulsar el caso. Pero aquí estamos y debemos entender desde la concepción que lo que estamos es frente a dos cuerpos. Ya alguien, un ente totalmente nacido, me refiero a nacido en sentido que de creación, fecundado, gestado, evolucionado dentro de la gestación, y en donde se está pretendiendo que el aborto, es decir, se corrija eso que viene de un hecho muy reprobable, con un hecho mucho mayor reprobable, que se gane la vida. Es un delito, más que reprobable. No, por eso, pero el otro es peor, porque si consideramos que ese es otro cuerpo que está anidado en otro cuerpo, son dos cuerpos, y nosotros lo que hacemos es matar esa vida que ya existe, entonces pensémoslo de otra manera. O sea, con otra razonabilidad, porque el concebido tiene todos los derechos fundamentales y se le en la condición de que nazca vivo. Ese es un criterio universal con respecto a ello. Entonces, no es un tema tan fácil, es un tema bastante complejo. Y por último, la penalidad existente tampoco es de una severidad excesiva. Quizás podríamos ir a otro punto en donde tendríamos que ver desde el lado psicológico si efectivamente el continuar con esta gestación puede causarle sí un daño a la madre de tal envergadura que la inhabilite en la vida o le cause un serio grado. Ahora, pero en todo caso lo que queda incólume y no debe violentarse es que si una persona es violada, una mujer, hay que ponernos en un papel de una mujer que nosotros no nos imaginamos cómo puede ocurrir, que, o sea, te violen y encima una criatura. que es en estado de gestación. Y la mayoría de mujeres probablemente, estoy terminando mi idea, por favor, Fausto. La mayoría de mujeres probablemente decidan alumbrarlo y están en su perfecto derecho. Pero aquellas que consideran que ese acto de violación les ha vulnerado un proyecto de vida, una forma de pensar las cosas, y es una agresión que han sufrido en su cuerpo, porque ahí es donde ha habido la agresión, tengan el derecho también a que no tengan la obligación de procrear lo que no seguramente van a sentir como suyo ni como algo germinado con amor, y que les puede representar, como él dice, un trauma de por vida, porque les va a recordar una situación terrible de violación. Ocurre también. Entonces, ese derecho es el que nosotros tenemos que reivindicar, porque no es un error, una equivocación, me olvidé de tomar la píldora el día siguiente, etcétera. No, es un acto de violación, es un crimen que se ha convertido contra el cuerpo de la mujer, y entonces que encima se le obligue, si es que no quiere,
a tener una decisión en la que ella se va a tener que responsabilizar de esas circunstancias, no tú, ni yo, ni los demás, ni Monseñor Cipriani, porque si Monseñor Cipriani se pudiese encargar de la criatura, bueno, pero si la madre puede sentir un trauma en querer tenerlo, que tenga el derecho de poder evitar que su vida se frustre por un crimen. Un crimen no puede germinar una situación en la que ella se vea obligada de por vida a una situación que no lo deseo. Así que discutamos ese tema, será abierto, la votación lo dirá. Yo sé que hay mucho dogma, yo sé que hay mucho también preconcepto sobre este tipo de temas, pero llevemos pues las cosas a la discusión. Tarde o temprano, yo estoy convencido que este tipo de temas, a lo largo, en el transcurso de distintas generaciones, como está ocurriendo en otros países, van a terminar siendo consagrados. Como el tema de la unión civil y hasta el matrimonio, incluso entre personas del mismo sexo, que se va convirtiendo poco a poco, pues en países más avanzados, en una tónica común. Sigue siendo complejo y no es tan fácil. No, sin duda, es muy complejo. Eso porque sí. Es cierto, la persona es dueña de su cuerpo, dueña si quieres, de su propia vida. Pero ahí hay ya dos cuerpos. Y entonces no podemos solucionar uno terminando con el otro que ya está concebido. El tema no lo veamos solamente desde el lado del vientre, sino también desde el lado del concebido. ¿Y piensan ustedes que en efecto, como sostiene Marisa Glave, las cosas han cambiado mucho en la sociedad peruana del 2015 acá para este debate? ¿O es lo que ha cambiado veremos es el en el Congreso? transcurso del debate, pienso yo. Lo que ha cambiado es la conformación del Congreso, probablemente. Sí, pero la madurez del debate la veremos en la medida en que vaya desarrollándose el debate, y ojalá que haya un buen debate, y entonces ahí veremos la madurez del pueblo peruano para discutir temas como este, ¿no? En lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la unión civil, al final lo que imperó en la Comisión de Justicia fue un dogmatismo, ¿no? Y además una triquiñuela que yo siempre se la mencioné a mi amigo y gran congresista Juan Carlos Segure, ¿no? De presentar, de sostener, de plantear un dictamen favorable y después él sostener un dictamen en contra de lo que él había planteado, con lo cual distorsionaba cuál era el sentido de lo que proponía la Comisión de Justicia y votó en contra de su propio dictamen. Entonces, esas circunstancias al final demostraron que todavía en nuestro país debe ampliarse ese tipo de debates para que pueda madurar mejor, ¿no? Pero también está la otra idea que tú mencionas, que es sobre la base de la reiteración del debate, se va, digamos, horadando la piedra, si es que hay una piedra que horadar acá, ¿no? Si es que hay una piedra que horadar gota a gota. Sí, pero probablemente vaya a ocurrir así, yo estoy convencido, porque si uno hace, por ejemplo, un sondeo en las generaciones menores, en los jóvenes que están entre 20 y 30, ahí sí, casi la gran mayoría tiene tendencias a aceptar este tipo de proyectos. Lo cual significa que las nuevas generaciones ven las cosas distintas a las generaciones anteriores, a las generaciones como la nuestra. Y entonces, probablemente, cuando ellos sean los que tomen decisiones y estén sentados donde estamos sentados nosotros, ya ese es un tema muy sencillo para ellos. Y por eso es importante que se confronten también los tiempos, ¿no? Es probable que los valores de una época no sean los mismos de otra. Evidentemente. Pero, sin embargo, es deber de nosotros mantener cierta vinculación un poco más con concepciones más profundas con respecto a la vida. Porque por ejemplo, el respeto a la vida, si aquí nosotros no respetamos la vida de ese concebido, ¿qué moral tenemos para pedirle que otros respeten la vida de alguien que ya está circulando? A ver, acá hay unas preguntas de los tuiteros, porque obviamente este tema es, ¿cómo no?, polémico, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces acá nos pregunta uno de los tuiteros, ¿y por qué en vez, dice, en lugar de abortar por violación, ¿por qué no se propone la entrega de los bebés a las parejas LGTBI, por ejemplo, dice? Bueno, si incluso quieren adoptar. O sea, ya de bebés nacidos. Sí. Eso se puede hacer hoy día, eso no tiene ningún tipo de impedimento. Un bebé nacido puede ser entregado en adopción a cualquier persona. No, ¿cómo? Claro. No se puede. ¿Quién dice que no? Ilegalmente será. No, ¿por pero esto qué? es a través de un poder judicial. ¿Dónde tendrá ese niño? No, la adopción o sea, una madre puede entregar en adopción a otra persona bebé, eso está en la ley, en el Código Civil, desde el año 36. Tiene que duplicarlo en edad, nada. Claro, hay requisitos. Desde el año 36, okay. Por Dios. Entonces, le decimos acá que sí, que si tiene un hijo, es más, una violación, en estos momentos una persona soltera puede adoptar a alguien.
Claro, pero a través que yendo al INAVIF. Por supuesto, hay unos trámites larguísimos y engorrosos. Estamos hablando de lo que dice la ley, Eso sí es posible. O sea, no hay ningún impedimento para que... Mira, las discusiones al final de cómo se llevan a cabo las cosas, eso ya es otro tema, porque ahí entran los tupas, los ROP y ese tipo de cosas. Esto es un tema, digamos, de carácter conceptual. Si nosotros nos retrotrayéramos, por ejemplo, a las discusiones jurídicas que habían en los años 30, ¿cuál era el tema? El divorcio, esto que se introdujo en el Código Civil del año 36, así de sopetón, trajo unas reacciones impresionantes de parte de toda la sociedad, que era extremadamente católica, y la oposición de la Iglesia. El voto de la mujer, recién en el año 56 se puso el voto de la mujer. Cuando se planteó el año 31, todo el mundo decía, no, se va a romper la estructura de la familia, eso no puede ser, la mujer no puede estar fuera de la casa. Pero se sostenía en los debates en el Parlamento. El voto de los analfabetos. Cuando se propuso el voto de los analfabetos del año 45, un escándalo nacional. Cuando tú le cuentas eso a los jóvenes, que eso se discutía antes en el Perú, quedan absolutamente sorprendidos. Bueno, pues lo mismo va a ocurrir dentro de 20 años cuando vean las discusiones que estamos teniendo ahora. Otra pregunta acá del mismo tuitero. ¿Cómo van a controlar que los jóvenes digan que me violaron en una fiesta? O sea, ¿cómo? Y que no haya sido eso, realmente violación. Que sea realmente una violación. Bueno, es que tiene que haber una violación, pues eso sí tiene que comprobar jurídicamente, con culpable. Jurídicamente se va a demorar 200 años. Bueno, pues, pero así la vida. Bueno, es una exageración, pero jurídicamente eso es un proceso muy largo. Bueno, con el nuevo código... la gestación, porque cada segundo... No creas. Con el nuevo Código Procesal Penal, que ya se aplica casi en todo el país, eso se puede, sí, eso se avanzó bastante en la época de Toledo, cuando tú fuiste ministro, eso no lo voy a negar. Es un tema que se puede resolver rápidamente. Mira tú, por ejemplo, estos casos de violencia de Milagros Rumiche y todo. Si hubiese habido en ese momento una violación adicional, eso habría salido en el examen médico legista, y ahí nomás lo están sentenciando. O sea que no es tan lento ahí ahora. No, tampoco nadie se opone a que haya una evolución en las concepciones, ¿no? Pero o sea, no estamos en desacuerdo absoluto, sí, entendemos el tema, entendemos que se trata de una posición en donde se defiende se defiende a la mujer por encima de todo, en su derecho de decidir sobre su propio cuerpo, pero creo que los valores no deben pisotearse tan rápidamente, tienen que haber hechos fundamentales que hagan cambiar de manera de pensar. Y todavía el respeto a la vida es algo que todavía necesita consolidarse, mantenerse, difundirse. Por eso es muy fácil que la delincuencia de hoy en día mate como antes cualquiera te pedía 2 reales. Sí, claro. Entonces, vayamos a un debate, pero tampoco sin radicalismo, ¿no? De acuerdo. Me preguntan si estoy embarazada. ¿Por qué? ¿Cómo? Que me violaron. Es lo peor que le puede decir una mujer, que está embarazada como no, está embarazada. has hecho el gesto varias veces. Debe ser por eso. Habla tú, por favor. No, dale, el último tema. Ay, qué gracioso. Bueno, el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. La noticia hoy día es que 2 personas que fueron detenidas en este mega operativo que se hizo en Piura, y vimos parte de este operativo en unas imágenes que presentó Cuarto Poder. Bueno, 2 de estos muchachos han sido absueltos por la justicia y que no pertenecían a ninguna banda. Ahora, ellos no fueron detenidos en el lugar donde vimos estas imágenes de aparentes ejecuciones extrajudiciales, fueron detenidos en otro lugar, en Piura, pero en ese contexto de este operativo. Ahora, lo nuevo también es que este caso se va a pasar a la Fiscalía de Lima, tras la visita realizada por un equipo especializado de fiscales de crimen organizado a Piura. Y el coordinador de la Fiscalía para estos casos, el señor Jorge Chávez Cotrina, sostuvo que el video que presentó Cuarto Poder el domingo antepasado es importante y además muestra el tema de manera explícita. Vamos aquí con nuestros invitados sobre este caso de las ejecuciones extrajudiciales. Bueno, nuevamente estamos en un tema que remece este tema de ejecuciones extrajudiciales es algo que perjudica seriamente el manejo de una sociedad. No solamente en el ámbito moral de lo que eso significa, en donde el Estado, que es quien monopoliza la violencia, la utiliza indebidamente a través de gente que, autorizada para imponer el orden, termina en actos como estos. Eso es muy grave. Como muy grave han sido otros hechos en que han sido similares en la historia. Pero lo que tenemos que hacer es investigar estos temas a fondo, con toda la seriedad del caso,
establecer las responsabilidades, que piensen que el Estado está para defender la ley, no para aplicarla en la voluntad de la persona. Y mucho ha habido de esto en el norte del país, no de ahora, sino ya de hace varios años, donde se viene hablando de este tipo de ejecuciones. No hay peor momento para un Estado cuando pierde la legitimidad al aplicar la ley al aplicar una especie de ley de talión o algo parecido. Ahora, esto tiene repercusiones muy serias en otros campos. En el campo económico, un país en donde se producen este tipo de ejecuciones, es obvio que también en otro tipo de actividades donde el Estado interviene van a ser superiores y permanentes. Entonces, un país que no da seguridad en la aplicación de la violencia es probablemente un país que su riesgo país a la hora de poder establecer para inversiones, para proyectos, para financiamiento, para su deuda externa, comienza a tener un alto índice de riesgo. Y eso nos cuesta a todos los peruanos, porque eso hace que sea más caro todo lo que puede producir inversión, puede producir bienestar y lo que tenemos todavía de deuda externa por pagar. Podrían decir que me voy por la tangente o no, sino que hay que meditarlo bastante claro el tema. Y esto entra en crisis las instituciones que forman a los miembros del orden. Creo que el tema de la policía es un tema donde ya no da más para tener una macro policía como la que tenemos. ¿Qué dice Mauricio Mulder? Bueno, el 10 de agosto, con solo 10 días de inaugurado el gobierno, el viceministro del Interior, el señor Ricardo Valdés, compañero mío de promoción de la universidad, dijo: el 15 de agosto se va a saber todo el informe de los escuadrones de la muerte que han operado al interior de la policía, y que del escuadrón, dijo, de la muerte que ha operado al interior de la policía, y que ha ejecutado aproximadamente a unos 30 a 40 personas que no eran delincuentes o que habían sido detenidos, y etcétera, y no en acción de armas. Y este escuadrón estaría compuesto por más de 100 policías. Llegó el 15 de agosto y no hubo nada, ya hemos pasado ya casi octubre. ¿Y qué pasó? Hubo todo un debate, salió el señor Ricardo Uceda con un importante reportaje, lo desmintió Gustavo Gorriti, se pusieron un poco ahí a polemizar, y de repente, ¡plop!, nadie ha dicho nada más. Y este gobierno comenzó diciendo de que habían escuadrones de 100 policías, y todo el mundo ya, no, ya cambiaron de tema, ya estamos en otra cosa. Entonces, hasta que surge este video en Piura, en la que un ciudadano colombiano que al parecer se dedicaba a temas de reinserción laboral de reclusos, logra captar esto. Y entonces se nos habla ahora de ejecuciones extrajudiciales, ya no de 100 policías, sino allá, en Piura. ¿Tiene que ver eso con esto? Yo no sé. No hay ninguna conexión. No la hay. ¿Pero quién sabe? Bueno, por lo menos en el reportaje no es que... Exactamente. No, y este informante tampoco. No hay ninguna... Señor que falta grabó. mucha información. Exacto. No hay información oficial. Falta y el Ministerio del mucha Interior, ahora, mutis total. Mutis total. Locuacidad del 10 de agosto y ahora cero. Y entonces me parece que hay un poco de irresponsabilidad a la hora de tratar este tipo de temas, y en eso también tiene razón Fausto. O sea, cuando se trata de manera tan irresponsable, se está generando una sensación de que aquí pues estamos como en la época de la guerra entre Colombia y la FARC, y que se mataban unos a otros, y ahí habían los llamados falsos positivos. Entonces, aquí también otra vez hace falta que el ministro del Interior ponga las cosas en su lugar y las esclarezca de una manera clara y definitiva, ¿no? Tenemos que ir terminando. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a nuestros invitados de esta noche. ¿Usted ha viajado a Finlandia? Me dicen acá los tuiteros. ¿Cómo? ¿Ha viajado a Finlandia con su esposa? ¿Con los pasajes de alas Hace peruanas? 8 años, hace 8 años. ¿Y la universidad se lo pagó? Sí, y fuimos una delegación de parlamentarios hace 8 años. Varios parlamentarios. Sí. Todo está transparente y explicado. Claro, sí, hasta hubo un escandalete que quisieron hacer en esa época, ¿no se acuerdan ustedes? No, ya no. Pues. No tienen Las memoria. embarazadas no tenemos memoria. Hace 10 años. No, le preguntaba nomás. Muy bien. Listo. Gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. Nos vemos mañana por la noche. Chao.